Hoy vamos a revisar 7 funcionalidades imprescindibles ¿ya? Para Excel. Vamos a revisarlas. Ahí sí, están viendo la pantalla. Una funcionalidad que vamos a ver son las listas desplegables. Ya hay ocasiones en las que nosotros necesitamos ingresar datos a Excel o necesitamos entregar una planilla a otra persona y no queremos que ingresen cualquier dato, ¿ya? Nosotros podemos predefinir qué datos van a ingresar las personas, ¿ya? Esa es una funcionalidad que vamos a ver hoy. ¿Ya? La siguiente es concatenar, o sea, unir dos o más cadenas o texto, ¿ya? Hay ocasiones en que tenemos texto separado y necesitamos reunirlo en una sola celda, ¿ya? Ese va a ser un objetivo también hoy. Otro objetivo, otra funcionalidad que vamos a trabajar es dividir el texto en columnas, o sea, lo contrario. Teniendo ya un texto estructurado, lo podemos separar. Vamos a revisar también algunas opciones de pegado especiales, ¿ya? Nosotros en todas las herramientas de Windows o de Office podemos copiar y pegar información, ¿ya? Nosotros ahora vamos a ver algunas opciones especiales para pegar. Vamos a trabajar también con valores duplicados, ¿ya? Como ven ahí en la imagen, en la primera de más arriba, nosotros sabemos que hay dos tipos de personas, ya la que está invertida y la que está súper recta, pero también podemos nosotros en nuestras bases de datos, en nuestros registros, buscar datos distintos, ¿ya? Y cuando estamos trabajando con Excel, tener una lista larga no es llegar y buscar duplicados. Podemos ver una opción automatizada para buscar esos datos. Vamos a ver una introducción a tablas dinámicas, ¿ya? Una herramienta que nos permite conglomerar información compleja a datos más simples. Y también vamos a revisar la función buscar v, ¿ya? Que esto nos permite buscar y completar datos, ¿ya? Así que voy a cambiarme a mi Excel. Richard, ¿me puedes confirmar si ya estamos visualizando el Excel? Yo lo veo. Cuéntenme, chicos, si es que lo pueden ver, por favor. Isa. Sí, se ve. Perfecto, sí, acá Isidora, Sí, Jimena, también lo veo yo. Maribel. Ya, Perfecto, muchas perfecto. Muchas gracias. gracias a todos los que nos confirman. Ya. En estos tiempos hay que actualizarse, hay que adaptarse a las tecnologías, así que muy bien. Ya miren, les comento, para trabajar estas 7 funcionalidades de Excel, vamos a trabajar con una base, con una planilla, una base de datos de un banco, ya donde nosotros vamos a tener una identificación de clientes, vamos a tener nombre, apellidos, el año de apertura de la cuenta, el mes de apertura de una cuenta, el monto que tiene esta persona, el producto que tiene asociado y la región a la que pertenece. Ya, entonces nuestro primer objetivo son las listas desplegables. Como les comentaba, en ocasiones nosotros necesitamos predefinir datos, ya que no nos ingresen información errónea. ¿Ya? Para esto Excel dispone una herramienta para definir esta información. ¿Cuándo nos es útil esta herramienta? Por ejemplo, podemos definir los meses. Nosotros tenemos 12 opciones de meses, no tenemos más. Entonces, nosotros cuando trabajamos con una planilla, por ejemplo esta que es de banco, ya todos sabemos que Excel es universal, puede trabajarlo desde un médico, un emprendedor, el presidente, cualquier persona. Entonces, muchas veces tenemos que definir información. Ya en este caso, para un banco, si queremos ingresar un nuevo registro, yo podría ingresar,
Perdón, Jorge, ¿puedes activar tu micrófono? Ahora sí, Ahora sí, que lo tuve que silenciar porque habían problemas de audio. perfecto. Ya, como les comentaba, nosotros si queremos seguir trabajando en esta planilla, eh, va a llegar en ocasiones que vamos a ingresar un mes nuevo. Y puede llegar el caso de que cometa una falta ortográfica y en vez de escribir diciembre, escribo diciembre. Ahí está. Y puedo seguir trabajando. Y este error puede pasar desapercibido. Ya actualmente nosotros en nuestro trabajo diario podemos tener información que está mal escrita y después cuando queremos sacar resultados, enviar información a otras personas, a otras instituciones, podemos pasar ahí un mal rato o no nos salen nuestros cálculos. ¿Ya? Para ello, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos en datos, ya Excel se compone de varias pestañas, tenemos una que es datos, que tiene bastante herramientas. Una de ellas, en esta versión de Excel me parece bien compacta, pero ustedes tienen que ir revisando las versiones de ustedes siempre en la pestaña datos. Tenemos aquí una sección validación de datos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros seleccionamos dónde queremos validar los datos. En este ejemplo nosotros lo vamos a hacer con los meses. ¿Ya? Para este caso, yo ya vengo preparado, tengo el listado de meses en la misma hoja. Ustedes los pueden tener en la misma hoja o en una hoja aparte. ¿Ya? Tengo el listado de meses, desde enero a diciembre. ¿Qué es lo que hago? Mi idea es que cualquier cosa que escribamos aquí tenga que ser sí o sí uno de estos valores. ¿Cómo lo realizamos? Nos vamos a nuestra herramienta Datos, Validación de datos y seleccionamos la primera opción. Se nos va a abrir la siguiente pestaña. ¿Qué nos dice? Nuestro criterio de validación. Para este efecto, tenemos varias opciones para validar. Podemos validar que nos ingresen números enteros, decimales, lista, fecha, hora, longitud de texto o una personalizada. Para estos efectos, nosotros necesitamos una lista. ¿Ya? Seleccionamos lista y Excel nos pregunta, ¿cuál es el origen de esa lista? Y ahí es cuando nosotros seleccionamos a través de este botón nuestra lista, se minimiza la ventana y vamos, Excel está esperando que nosotros seleccionemos la lista. Y seleccionamos nuestros datos. Es importante no seleccionar meses, o si no, la palabra meses nos va a salir como opción. Ya nos vamos directo de enero a diciembre. Ya vuelvo a seleccionar el botón para agrandar la pestaña y tengo los datos seleccionados. Y yo selecciono aceptar. Podemos ver más opciones, pero para este efecto seleccionamos aceptar. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Los datos ahora nos aparecen con un botón de lista desplegable. Así nosotros validamos que solo puedan ingresar los 12 datos que definimos. Veamos, ¿qué pasa si me equivoco? Escribo una palabra que no corresponde y me va a arrojar una advertencia. Y me deja el campo abierto para modificarlo. Ahora es imposible ingresar un dato erróneo. ¿Ya? Así que aprovechar las ventajas de utilizar las listas desplegables, porque nos beneficia cuando tenemos planillas que trabajamos con otras personas. ¿Ya? Así que la primera funcionalidad, trabajar con listas desplegables.
yo se las recomiendo. ¿Ya? Y fíjense, también podemos ir modificando datos que ya fueron escritos. Vamos a validar también los tipos de cuentas. Tenemos dos tipos: crédito de consumo y cuenta corriente. ¿Tenemos a alguien que no escucha audio? Natalie Muñoz, ojalá pueda conectarse pronto. Vamos a validar entonces productos. ¿Cuál es el procedimiento? Seleccionamos los campos que nosotros queremos validar. Nos vamos a nuestra pestaña Datos, Validación de datos. Y seleccionamos la primera opción. Ya como les comentaba, tenemos la opción Lista. Ya con la opción Lista nosotros definimos los valores a ingresar. Con este botón yo doy la orden para ingresar los datos. Si se fijan, a medida que voy moviendo la selección, se va actualizando en la pestañita. Ya selecciono Aceptar. Y a continuación ya mis productos solo puedo ingresar 2. Ya cada uno va a tener su propia naturaleza de información. Cualquier rubro tiene ítems, así que ustedes pueden ir validando sus datos para que las planillas contengan menos errores. ¿Ya? Así que esta es la herramienta validación de datos para crear listas desplegables. Como les comentaba, otra funcionalidad que conviene aprender y que en nuestro trabajo a diario, ya sea cualquier rubro que ustedes trabajen, es juntar datos, concatenar. ¿Ya? Para estos efectos vamos a seguir trabajando con nuestra planilla del banco y tenemos que el nombre y el apellido están separados. Ya vamos a hacer el siguiente ejercicio, los vamos a juntar. Nosotros necesitamos tener ambos textos en una sola columna. Si se fijan, esta planilla es más larga. Ya nosotros podríamos hacerlo uno a uno, pero esa no es la idea. En Excel nosotros necesitamos hacer las tareas rápido. Ya generalmente un banco no va a tener menos de 100 registros, va a tener miles. Para ello vamos a insertar una columna donde vamos a ingresar el nombre completo. ¿Ya? Entonces, acá es donde nosotros necesitamos reunir ambos textos. Para ello, Excel cuenta con la herramienta concatenar, ¿ya? Con esta función. Existen algunas versiones de Excel que ustedes van a tener, les conviene usar concat, pero para estos efectos vamos a utilizar concatenar, donde nosotros seleccionamos las celdas que queremos reunir. En este caso, para la primera fila, vamos a utilizar concatenar vamos muy rápido. Ya, bueno, como les comentaba, vamos a reunir los nombres y los apellidos en una sola columna. Vamos al primer registro utilizando la función concatenar. A ver, voy a ver si puedo darle más zoom para que puedan visualizar mejor si es que alguien está con teléfono. Vamos a utilizar
concatenar, abrimos paréntesis, de esta forma le informamos a la función que vamos a ingresar datos. Separamos los datos con punto y coma. Y ingresamos el segundo dato. Vamos a ver qué pasa. Y cerrando paréntesis, informamos que ya ingresamos los datos. Ahora yo selecciono Enter y vemos qué ocurre. Jorge, Se reunieron ambos nombres. Si se fijan, la función concatenar más cadenas de texto. Ana, Jorge, ¿me escuchas? Richard, sí, Sí, te escucho. se está escuchando un poquito mal tu audio, porque parece que tiene un problema de conexión. ¿Podrías apagar la cámara para ver si es que mejora un poco el tema y vemos si podemos continuar? Ya, Ahí. Gracias. perfecto. Ya, súper bien que me den estos datos. Ya, vamos a repetir lo último. Borré la fórmula. Gracias por los comentarios. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a utilizar concatenar para unir texto. ¿Qué necesitamos? Reunir nombre y apellidos de todo este listado de personas en una nueva columna. Para ello, Excel nos proporciona la función concatenar. Iniciamos, escribimos concatenar, abrimos paréntesis y con esto indicamos que vamos a ingresar información a la fórmula. ¿Cuál es el primer dato que necesitamos ingresar? Es el nombre. Seleccionamos punto y coma para separarlo del segundo dato que queremos ingresar, que es el apellido. Ya recuerden que aquí estamos haciendo el caso para el primer registro. Después, con el cierre de paréntesis, yo informo a la fórmula que ya ingresamos los datos. Selecciono Enter y me reúne ambas cadenas de texto. Pero si se fijan, me las reunió y me las juntó, no me colocó un espacio para separar. ¿Ya? Concatenar puede recibir texto por referencia, tal como yo lo ingresé aquí, B5, que es Ana, que tiene la cadena Ana, y C5, que tiene su apellido. Pero nos los juntó, nos los dejó un espacio. Para ello, yo puedo ingresar texto directamente. ¿Y cómo lo hago? Nosotros necesitamos ingresar un espacio. Para ello, yo le indico a Excel que voy a ingresar texto manual. Y utilizamos doble comilla. ¿Ya? Con doble comilla yo le informo a Excel que voy a escribir texto manual, escribo un espacio, y eso es lo que realmente necesito, solamente un espacio. Y volvemos a cerrar comilla. Si se fijan, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un espacio. Y ahora ingreso el apellido. ¿Ya? Si se fijan, yo voy utilizando el punto y coma para separar el texto. Tengo un texto por referencia, un espacio escrito manualmente y otro texto por referencia. Cierro paréntesis, selecciono Enter y ya tengo el nombre y apellido separado. Ya Excel nos proporciona una herramienta de copiado cuando trabajamos en columnas, así que yo me dirijo a esta sección inferior de la celda y puedo copiar la fórmula, ¿ya? Que es concatenar. Copio la fórmula y se va actualizando a medida que yo la voy copiando. Y para esto yo puedo realizarlo hasta el final.
Y de esta forma podemos reunir datos que están separados en una sola celda. Si se fijan, nosotros realizamos este ejercicio con nombre y apellido, pero podemos hacerlos con otras estructuras de datos. Por ejemplo, con el root. Hay ocasiones que cuando nos envían información, viene el dígito verificador separado del root. Ya con esta herramienta nosotros podemos reunirlas. Y en vez del espacio, cuando reunimos root, colocamos el guión. ¿Ya? Así que esta es la segunda funcionalidad que yo les recomiendo conocer. ¿Ya? Reunir datos. Perfecto. Para las personas que nos dicen que quizás se va muy rápido, les recordamos que esta presentación va a quedar grabada, la van a poder ver de nuevo, ¿ya? Cuando se suba, yo creo que ya el lunes, en la misma página donde se pueden inscribir. Así que para tratar de pasar todos los contenidos que tenemos en el taller, vamos a ir avanzando y después, si algo si les quedó la duda, pueden consultarlo de nuevo viendo el taller en la grabación de nuestra página. Perfecto. Vamos a seguir con nuestra tercera funcionalidad, que es separar el texto en columnas. O sea, esto podríamos decir que es lo contrario a juntar el texto. ¿Ya? Y para este efecto, nosotros vamos a ocupar el mismo ejemplo. Tenemos el listado, el registro de los clientes juntos. Los vamos a separar los nombres de los apellidos. ¿Ya? Para esto, Excel también nos proporciona una herramienta para estos casos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a insertar una columna donde vamos a separar el primer nombre del apellido. Ya, para estos efectos, les comento que en este ejemplo tenemos solo un nombre y un apellido. ¿Ya? Podemos tener también un nombre y dos apellidos. Ah, ¿cómo insertamos? Perfecto. Ya. Bueno, aquí volviendo al principio, tenemos nuestra planilla ya con la base de datos de un banco ficticio. Yo para insertar columnas dentro de esta tabla me dirijo a la columna que quiero insertar la columna. Valga la redundancia. Por ejemplo, yo necesito colocar una columna entre cliente, vamos a darle más zoom, necesito instalar una columna entre cliente y año de apertura. Ya, como la necesito antes de año de apertura, me voy al encabezado de esta columna. Año de apertura tiene el encabezado de columna C. Hago clic secundario en C y me salen bastantes opciones. Una de ellas es insertar. ¿Ya? Cuando yo inserto, inmediatamente a la izquierda me va a aparecer una columna. Disculpe, ahí aprieta con el mouse el lado derecho, ¿cierto? Claro, hago un clic secundario. Ah, ok. Sí, Bien. nos vamos al encabezado. Súper bien, muchas gracias. Hago clic secundario sobre el encabezado de la columna, que en este caso es C. Me salen bastantes opciones y ahí seleccionamos insertar. Tenemos otras más, eliminar, borrar contenido. En este caso utilizamos insertar. Ya, aquí yo le voy a corregir un poco el tamaño. ¿Y cuál es la intención? ¿Qué herramienta queremos realizar? Necesitamos separar el primer nombre del apellido. Para ello, voy a quitarle el zoom. Necesitamos seleccionar los datos que queremos separar.
Ya, para estos efectos es un nombre y un apellido, pero pueden ser más. Podemos separar root, podemos separar fechas, ¿ya? Seleccionamos los datos a separar y nos vamos a nuestra pestaña de datos y acá tenemos la herramienta texto en columna. ¿Qué nos dice? Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. La seleccionamos. Ya, recordar, para esta herramienta son 3 pasos. Ya, generalmente no hay que hacer muchos cambios. La primera, se nos preguntan 2 opciones. Ya viene seleccionada delimitados. Para estos efectos nosotros vamos a utilizar esta opción porque vamos a utilizar el espacio que está entre ambos nombres, entre ambas palabras, para separar. Hay otras opciones para dejar separarlos por un número fijo de caracteres. No es el caso. Vamos a utilizar el espacio que tiene cada nombre y después de cada nombre hay un espacio. Vamos a utilizar ese carácter para separar. Seleccionamos siguiente. Aquí tenemos varias opciones que nos pregunta Excel qué queremos separar. Quitamos tabulación y tenemos aquí el espacio. Si se fijan abajo nos va dando como una vista previa. Si le quito el espacio, tenemos una columna. En el primer caso tenemos a Ana, pero si seleccionamos el separador, nuestro separador como espacio, va a considerar cada espacio que haya en la columna para separar. Seleccionamos siguiente, nos vamos al paso 3, nos va a preguntar los formatos que necesita cada columna. Ya, en este caso no les vamos a dar formato, los vamos a dejar así. Seleccionamos finalizar y nos va a dar la siguiente advertencia. Aquí hay datos, desea reemplazarlos, y es porque cuando separe los nombres nos va a arrojar en la siguiente columna. Como yo ya creé una columna, seleccionamos aceptar. ¿Ya? Y de esta forma nos separó los nombres de los apellidos. Ya, considerar que para este ejemplo yo ya tenía listo los nombres y apellidos, nadie tenía 3 apellidos, ¿ya? En ese caso, me hubiera convenido crear una tercera columna, ¿ya? Entonces, esta funcionalidad nos sirve para nombres y apellidos, root, ¿ya? En ocasiones nos envían direcciones estructuradas, también nos sirve. Hay quizás personas que trabajan con traspasando información, ya postulaciones, municipios. Siempre esta herramienta nos puede ser útil. ¿Ya? Las fechas vienen separadas por slash, también las podemos separar con esta herramienta. Ya me piden, sí, lo podríamos repetir, perfecto. Vamos a repetirlo. Yo voy a ocupar la herramienta deshacer para volver los cambios como estaban antes. Ya, aquí tenemos entonces nuestra planilla con los datos unidos. El procedimiento. Seleccionamos los datos que queremos separar. Nos vamos a datos, texto en columna. En el primer paso, seleccionamos delimitados, que ya viene seleccionado, y nos vamos siguiente. Aquí nos pregunta cómo queremos separar los datos. Como el nombre y apellido ya tienen un espacio entre medio, nosotros seleccionamos espacio. Podemos nosotros también especificar otros caracteres y para ello nos deja acá, nos indica qué queremos utilizar para separar. En este caso, para nombres y apellidos, utilizamos espacio. Y de esta forma, aquí nos da una vista previa de cómo quedarían los datos. Seleccionamos siguiente. Acá nos preguntan los formatos, los vamos a dejar en general. No hacemos cambios, finalizamos y nos pregunta, aquí ya hay datos. Ya Excel nos pregunta
nos dice que va a sobreescribir esta columna. No hay problema, porque nosotros la creamos para colocar los apellidos. De esta forma, separamos dos datos que estaban unidos en dos columnas distintas. ¿Ya? Así que esta herramienta ahora podemos renombrar estas columnas. Nombres, apellido. ¿Ya? Así que esta es la tercera funcionalidad que les recomendamos de Excel. Vamos a pasar a la cuarta. Cuando hay más de dos palabras en el texto. Buena pregunta. En ese caso, lo va a separar en tantas veces hay en espacio. ¿Ya? Por eso entonces, como en este caso yo sabía que habían dos nombres, que sean dos textos, creé solo una columna, pero si hay más nombres y más apellidos, más palabras, más espacios, nos va a agregar, nos va a arrojar más columnas, tantas como palabras hayan. ¿Ya? Así que, muy buena pregunta. Exacto, tenemos que agregar más columnas. Si no se hace la columna de al lado, exacto, se va a comer la información que esté. Hagamos el ejemplo. Vamos a deshacer los cambios. Vamos a eliminar esta columna que yo creé. Tengo el listado de nombres, selecciono los datos, nos vamos a texto en columna, delimitados, selecciono el siguiente, ya está guardado la opción espacio, ya el espacio es nuestro carácter separador, ya es nuestro indicador. Cuando encuentre un espacio, arroja a la siguiente columna. Me pregunta el formato, finalizamos, y aquí Excel me dice, aquí hay datos, ¿desea reemplazarlos? Si selecciono aceptar, me comió toda la información que estaba en año de apertura. Buena recomendación, lo que nos dice Richard, ¿sí? Muchas veces estos datos conviene trabajarlos en una planilla aparte y después importarlos a nuestra base de datos o a nuestra planilla Excel. Vamos a continuar con nuestra opción, con nuestra funcionalidad de pegados especiales. Windows y todas las herramientas de Microsoft Office tienen disponible para nosotros la herramienta de copiar y pegar. ¿Ya? Muchos ya sabrán que podemos también acceder a ella en esta sección, en inicio, o también hay unos atajos en el teclado. ¿Ya? Control X para cortar, Control C para copiar y Control V para pegar. ¿Ya? Pero tenemos algunos pegados especiales. ¿Ya? Nosotros podemos... ¿Lo puede repetir, por favor? Control Sí. X para... Los voy a escribir acá en la misma planilla. O Richard, si es que tú puedes, si los puedes escribir ahí en el chat. Claro, al tiro. Perfecto, gracias. Ya, mientras ahí Richard los escribe, igual los voy a escribir acá, para que los tengamos a mano. X para cortar, C para copiar, V para pegar. Perfecto. Tener la tecla control seleccionada. Nosotros podemos tener podemos copiar información y seleccionar qué deseamos pegar. Por ejemplo, vamos a ver un caso práctico. Tenemos esta planilla
donde nos informa. Tenemos productos, los créditos de consumo y las cuentas corrientes. Ya, este es un resumen de las planillas anteriores. Tenemos la cantidad de clientes y tenemos la suma de los montos. Nosotros podemos copiar esta planilla. Me voy a copiar y puedo pegarla acá más abajo. Si me voy a la primera opción, al típico pegar, me la va a pegar tal cual. Pero tenemos más opciones. ¿Y dónde las veo? En este menú. El pegar normal. Si yo copio y me voy un poco más abajo, podemos ver otra opción que es pegar valores. Muchas veces nosotros necesitamos sacar solamente la información, sin el formato que trae. Para estos casos, hemos pegado la misma tabla, sin los bordes, sin los rellenos, sin los formatos. Solamente el texto. ¿Ya? Hay veces que nosotros necesitamos transformar información, transponerla, o sea, escribirla de forma, lo que está horizontal a vertical. Y en este caso, vamos a ver si nos acompañan la información. Tenemos una opción que se llama transponer. A ver, estaba pegando en el mismo sector. Voy, selecciono la tabla, copio la información, me voy un poco más abajo y selecciono transponer. Si se fijan, pasa la misma información, pero lo que estaba hacia el lado lo coloca hacia abajo. Muchas veces resúmenes que nosotros tenemos estructurados de una forma los necesitamos transponer. Lo que estaba en filas, traspasarlo a columnas, y lo que estaba en las columnas, traspasarlo a filas. ¿Ya? Tenemos varias opciones para pegar. Tenemos otra opción que nosotros podemos copiar la misma planilla, la misma tabla original, y dentro de nuestras opciones podemos pegarla como imagen. Ya muchos de nosotros, quizás algunos de ustedes tengan WhatsApp web o necesiten enviar información, pero en imagen, que no puedan modificar los datos, ¿ya? Exportarlo. Pueden hacerlo con las opciones de pegado. ¿Ya? Así que esta funcionalidad también se les recomendamos. A medida que ustedes copien en Excel, copiar, tienen bastantes opciones para pegar. Perfecto. Recordar, control X para cortar, control C para copiar y control V para pegar. Continuamos. Nuestra quinta funcionalidad, quitar duplicados. Ya. Generalmente cuando se trabaja en Excel, ya en nuestras vidas laborales, o si estamos estudiando, nos vamos a encontrar con planillas que tienen bastantes datos. Ya, aquí traigo nuestra base de datos del banco y se nos plantea una duda. ¿Cuántas regiones tenemos? Por ejemplo, en esta base de datos. Ya como ustedes lo saben, tenemos los datos de la persona, el año de apertura, mes de apertura, los montos, los productos que hay y las regiones. ¿Qué pasa si yo quisiera saber cuántas regiones tenemos de toda nuestra planilla? En este caso ya tiene unos 20 registros. Pero ¿qué pasa si tenemos 1000 registros, 2000 registros, 3000 registros? Para ello, Excel cuenta con una opción de quitar duplicados. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo yo?
les voy a enseñar dónde está ubicada. Nos vamos a nuestra pestaña Datos y cerca de validación, que vimos en la primera instancia, tenemos quitar duplicado. ¿Qué nos dice? Elimina las filas duplicadas en una hoja. Ya, para este caso, yo voy a copiar esta celda, perdón, esta columna, después le explico por qué la copio. Ya, ahí seleccioné copiar y puse pegar. Yo necesito saber cuántos datos distintos hay en esta columna. Entonces me voy a la pestaña Datos, a la opción Quitar duplicados. Se abre esta pestaña donde nosotros nos deja como opciones, que básicamente no hay muchas. Seleccionamos aceptar. ¿Ya? Esto, en caso de que tengamos selecciones más grandes, van a haber más opciones, pero en este caso, como solo una columna, ya viene predefinido. Seleccionamos aceptar. ¿Qué nos dice? 20 valores duplicados encontrados y quitados. ¿Ya? O sea, se eliminaron 20 registros y quedan 4 valores únicos. Me voy al inicio y claramente, estos son los valores únicos que hay en esta celda, en esta columna. Aquí está la razón por cual yo copié la información a otra columna, elimina. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con nuestras planillas, si queremos ver, quitar los duplicados y no queremos afectar la integridad de nuestra tabla, copiamos la información a otra hoja o a un lado y quitamos los duplicados. ¿Ya? Así que de esta forma nosotros podemos ver en nuestras bases de datos, resumir información, ¿ya? Y de una forma bastante rápida. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Una consulta. Cuéntame. Al copiar y pegar, después cuando quitas el duplicado, eso se borra solo, ¿cierto? A ver, al copiar, no entendí. Si me puede dar más Es que información. como usted dijo que usted marcó todo lo de región, ¿cierto? Exacto, sí. Y lo copió y lo pegó en otra hoja. Claro. Ya, y al quitar el duplicado, ¿eso se borra después solo y queda lo que quedó ahora como lo hizo usted? No, va a quedar. Por ejemplo, si esto yo lo hubiera hecho Ya. en otra hoja, sí, se queda. Ya, esa era la consulta. O sea, después Sí. igual hay que borrar lo otro que se hizo aparte. Exacto, sí. Ya, esa era la duda, gracias. Sí, claro, sería como para realizar una consulta, Ya, para saber gracias. cuántas regiones distintas tenemos. ¿Ya? Así que esta es una de las funcionalidades que nosotros les queríamos presentar. Continuamos con la siguiente. Tablas dinámicas. Ya, esta es un concepto un poco más complejo, pero una vez que lo manejamos, nos entrega información muy útil. Las tablas dinámicas nos permiten traspasar información estructurada en tablas, ¿ya? Conglomerarla, ¿ya? Conglomerar información y reunirla a consultas que nosotros deseamos realizar. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ver? Con un ejemplo. Ya aquí tengo nuestra base de datos del banco que hemos estado trabajando. Para crear una tabla dinámica, nosotros tenemos que seleccionar nuestra tabla completa. Nos vamos a la sección, a la pestaña Insertar, y tenemos aquí nuestra primera opción, una tabla dinámica. ¿Ya? Se nos abre el siguiente cuadro de Excel. Ya nos preguntan los rangos. Ya nosotros como en este ejemplo, yo ya la seleccioné antes, el rango ya está definido.
¿Ya? No hay que hacer cambios aquí. ¿Qué es importante? Me pregunta, elija dónde desea colocar la fuente, que sea, dónde desea colocar el informe, si en una nueva hoja o en una hoja existente. ¿Ya? En este caso yo voy a crear una nueva hoja y selecciono aceptar. Y se nos abre la siguiente estructura, ¿ya? Donde acá, donde dice campos de tabla, nosotros vamos a trabajar nuestra tabla dinámica y acá se van a ir viendo nuestros resultados. Ya siempre recordemos la siguiente estructura, nuestros resultados y nuestra tabla dinámica, cómo nosotros la vamos a configurar. Volvemos a nuestra tabla, que era la pestaña 6. Nosotros podemos tener planillas, cualquiera sea nuestro rubro, que necesitamos reunir, contar, sumar variables. Por ejemplo, ¿qué variables tenemos en esta base de datos? Tenemos productos, tenemos dos tipos de productos, ¿ya? Que son las cuentas corrientes y los créditos de consumo. Tenemos regiones, ya como lo vimos recién, tenemos 4 tipos de regiones. Tenemos meses, ya si se fijan, esas variables están, se repiten en varios registros. Entonces nosotros podemos hacer cálculos, ya podemos conglomerar información. Vamos a realizar una consulta simple. Si se fijan, nosotros teníamos los montos de las personas y en esta primera pestaña, en este primer cuadro, me aparecen todas las variables. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros podemos ir diseñando nuestra tabla. ¿Cómo la diseñamos? En esta herramienta se disponen filas, columnas y los valores a mostrar. ¿Ya? Vamos a seleccionar, queremos ver cuántas plata hay por regiones. ¿Ya? Esa podría ser una consulta bastante interesante de esta tabla completa. ¿Ya? Aquí yo me estoy cambiando entre la tabla dinámica y la tabla original. Veamos cuánta plata hay por regiones. Y eso nosotros lo podemos hacer fácilmente con una tabla dinámica. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos montos, ¿ya? Porque montos es la variable que tiene la plata, ¿ya? Que tiene la plata de cada una de las personas. Nos vamos a nuestra tabla dinámica y arrastramos montos a valores. Fíjense, cuando arrastro los montos, automáticamente nuestra tabla dinámica va cambiando. Y lo que hace me muestra, vamos a separar por miles, me muestra el total de montos. ¿Ya? Puedo yo ahora ingresar también cómo se divide ese monto por cada una de las regiones. Entonces yo tomo, acá tengo la variable región, la arrastro a filas. ¿Ya? Y nuestra tabla dinámica va conglomerando la información y nos dice, de Rancagua hay 9 millones y fracción. De Santiago, 47 millones y fracción. De Talca, 28 millones y así también con Valparaíso. Ya, si se fijan, nosotros vamos moldeando la información que queremos de esta tabla. Ya, como les comento, podemos también hacer la distribución. Yo si quiero ahora quitar la región, tengo aquí una opción que dice quitar campo. Y volvemos a los montos. Veamos por productos. Ya si recuerdan, acá en productos nosotros teníamos dos tipos de productos. Arrastrémoslo a filas. Y de esta forma, nuestra tabla dinámica conglomera la información, suma todos los créditos de consumo y nos entrega el resultado
y suma todas las cuentas corrientes y nos entrega el resultado. El total siempre es el mismo, 93 millones y fracción. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo yo hacer? Las tablas dinámicas siempre con la práctica se van afinando, ¿ya? Es un concepto un poco más aplicado de Excel, pero una vez que nosotros lo manejamos podemos obtener información muy relevante de nuestra área de trabajo. ¿Ya? Así que las tablas dinámicas no podían quedar fuera de las 7 funcionalidades de Microsoft Excel. ¿Ya? Así que espero, las tablas dinámicas son un poco complejos de explicar, pero siempre recordar cuáles son los valores que queremos mostrar y las filas que nosotros queremos ir desglosando el monto. ¿Ya? Así también nosotros podemos ir haciendo consultas más complejas. ¿Ya? Pero en este caso, los dejo hasta aquí, podemos ir y aquí vamos a quitar productos y podemos ir moldeando nuestra tabla dinámica. Acá nos comenta Alejandra, en mi trabajo usaré mucho las tablas dinámicas. Perfecto. Sí, mi recomendación. Entonces, ¿cómo creamos la tabla dinámica? Selecciona la planilla completa. Es importante seleccionar los encabezados de las columnas, ya, porque eso nos van a indicar los nombres de las variables. Ya, es un concepto que con la práctica se va realizando, ya. Entonces, se selecciona la tabla completa, nos vamos a insertar tabla dinámica. Ya en este caso no lo voy a hacer porque ya la creamos. Ya. Por eso también es importante que nosotros vayamos validando datos. Porque si tengo un diciembre escrito de otra forma, me lo va a tomar como otro valor. Ya, regresamos a nuestra tabla dinámica y nosotros podemos ir diseñando consultas, podemos ir sacando información. Ya, así que les dejo esta introducción a tablas dinámicas. Nosotros vamos moldeando la información conglomerada en una tabla. Ya, y realizar estas mismas consultas de otra forma es bastante difícil. Y vamos con nuestra última funcionalidad de Excel, ya que también tiene un pequeño grado de complejidad, pero no es imposible. Es la fórmula buscar B, que es lo que hace, busca y completa datos que nosotros le indicamos. Vamos a trabajar con nuestra misma planilla del banco, ya nuestra base de datos del banco, que la tenemos acá descrita. Vamos a darle un poco de zoom para que puedan ver bien. Nosotros vamos a crear una planilla de consulta. Acá arriba yo dejé un cuadro donde nosotros vamos a escribir un código. Si se fijan, cada cliente tiene su código. Nosotros vamos a ingresar manualmente el código acá. Por ejemplo, yo voy a ingresar el número 12 y vamos a hacer que se complete automáticamente el nombre de esa persona, el monto de esa persona y el producto de esa persona. ¿Ya? Para ello, Excel nos proporciona la herramienta Buscar B. ¿Cómo se utiliza? Esta herramienta tiene una estructura que son cuatro argumentos que nosotros tenemos que escribir. Perdón, me faltó la V. Tenemos otra función parecida que se llama buscar, pero no es la que vamos a trabajar. Buscar B. Nos pregunta el valor buscado. Ya son 4 valores. El primero, valor buscado. El segundo, matriz donde vamos a buscar ese valor. El tercero, vamos a indicar la columna que queremos que nos retorne. ¿Ya? Y el cuarto es rango. ¿Ya? Para estos efectos nosotros vamos a utilizar falso. Cuando hagamos el ejemplo, les explico por qué.
Ya, primero, antes de escribir, les voy a comentar que esta tabla, yo les voy a escribir manualmente un número arriba, que es su dimensión. Esta tabla tiene 8 columnas, ya tal como yo las escribí arriba. Ya, recuerden, tiene 8 columnas. Voy a borrar estos datos. Ya quería comentarles que tiene 8 columnas y esto es importante para la función buscar B. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo escriba el 12, aquí donde está nombre, necesito que me busque el 12 y me devuelva el nombre. Para ello, vamos a hacer el primer ejemplo. Escribo buscar B. ¿Qué valor vamos a buscar? El 12. ¿Ya? Por referencia, yo escribo E1 o selecciono. ¿Dónde va a estar el valor a buscar? Selecciono punto y coma para informarle a Excel que ya escribimos el primer argumento. ¿Ya? E1, el valor que vamos a buscar. ¿Qué me pide ahora? La tabla. Lo que hago yo, selecciono mi tabla completa. Ya, de esta forma, le indico a la función que busque en la siguiente tabla. ¿Qué me pregunta ahora la fórmula? Indicador de columna. Ya, recuerdan que yo le indiqué que esta tabla tiene 8 columnas. Me está preguntando, una vez que encuentre el código, ¿qué valor de la columna es la que tengo que retornar? O sea, si yo quiero el nombre, necesito la segunda columna. Ya, en este caso estamos preguntando por el nombre. Los nombres están en la segunda columna. Entonces escribo el 2. Aquí Excel me da dos opciones para el cuarto argumento. Nosotros siempre vamos a escribir falso. ¿Ya? Aquí nos dice coincidencia exacta. ¿Ya? Ya no hay que tomar mucha importancia de este cuarto argumento. Simplemente escribimos falso. Y cerramos los argumentos. Ya ingresamos los 4 argumentos. El primero, ¿qué valor deseamos buscar? El segundo, la tabla completa. El tercero, ¿qué columna? ¿Dónde está el dato que nosotros necesitamos? Y falso. Selecciono Enter y me dice que el código 12 corresponde a Soledad. Vamos a corroborar. Vamos a buscar el 12. Lo pasé, ¿no? Acá está. Soledad. Oh, pero tenemos 2 Soledad. ¿Ya? Entonces continuamos con nuestra tabla. Vamos a preguntar el monto. Perfecto. Entonces, siguiendo la misma lógica, escribo buscar B. ¿Qué valor vamos a buscar? Ya, en este caso, ingresamos el 12. Punto y coma. ¿Dónde vamos a buscar el 12? Indicamos en nuestra tabla completa. ¿Ya? Si se fijan, ahí ya ingresamos el rango de nuestra tabla. Escribimos punto y coma. Indicador de columna. Si se fijan, hasta aquí vamos igual que en la fórmula anterior, pero ahora nosotros vamos a cambiar el indicador de columna. ¿Qué necesitamos saber? El monto. El monto, ¿en qué columna se ubica? Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Los montos se ubican en la sexta columna. Entonces, yo escribo el 6. Escribimos punto y coma.
y seleccionamos el falso. Cierro paréntesis. De esta forma, vamos a buscar E1, que tiene el valor 12, dentro de nuestra tabla, que ya la escribimos, que nos retorne el valor que encuentre en la sexta columna. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, que corresponde a montos. Después se escribe falso y seleccionamos Enter. Y nos indica aquí un monto. Le voy a aplicar un formato para separar los miles, 3 millones y fracción. Vamos a ver si Soledad tiene ese monto, ya que tenemos 2 Soledad. Bajamos. Tengo aquí el número 12. Tenemos a Soledad, perfecto. 3.338.000. ¿Es el monto de ella? Efectivamente. ¿Ya? Y de la misma forma podemos también consultar el producto. Para ello, utilizamos la función buscar B, abrimos paréntesis, ya aquí la función está esperando que le indiquemos 4 valores. El primero de ellos es el valor buscado, que es 12. ¿Dónde lo vamos a buscar? Ingresamos nuestra planilla completa, perdón, nuestra tabla completa. Llevamos 1, llevamos el segundo valor. Nos indica ahora qué columna tiene la información que necesitamos. En este caso es producto. Producto está en la séptima columna. ¿Ya? Entonces, una vez que encuentre el 12, dentro de esta tabla, devuélvame el séptimo valor. Es algo así la consulta que estamos realizando. Punto y coma, falso. Seleccionamos Enter y nos dice que es Soledad, con el código 12, es cuenta corriente. Vamos a revisar. Yo aquí ya la tengo seleccionada. La vamos a pintar. Soledad, 3.338.000, cuenta corriente. Vamos a consultar. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si yo cambio este número? Si se fijan, estas 3 fórmulas dependen de este valor. Si yo cambio este valor, por ejemplo, al 15, automáticamente los valores se van a actualizar. ¿Para qué nos puede servir esto? Para realizar búsquedas de información con campos grandes, ¿ya? Nosotros ingresamos solamente un número y se nos puede entregar información bastante compleja, ¿ya? Y de distintas ubicaciones en las planillas, ¿ya? Así que buscar B, se la recomiendo, una funcionalidad de Excel que tienen que conocerla. ¿Ya? En este caso es una planilla bien pequeña, es un ejemplo bien práctico, pero aprendiendo a buscar, aprendiendo a utilizar esta función, pueden sacarle bastante provecho. ¿Ya? Por ejemplo, en su trabajo reciben un listado de personas y no tienen, por ejemplo, la dirección, y la dirección la tienen en otra planilla, con buscar B pueden traer las direcciones de otra planilla a una en específico. Tenemos escrito en el chat, se ahorra tiempo, sí, perfecto, sí, se ahorra mucho tiempo. Imagínense planillas con muchos registros, podemos traer direcciones, ver si están bien escritos los nombres, los root, traer números de teléfono, ya la función buscar B nos ayuda en ese sentido. Sí, efectivamente, en el tema de la educación, me imagino que al principio de la temporada tenemos un listado de todos los alumnos,
ya, nombre, root, y a medida que van pasando los meses, las evaluaciones, necesitamos ir compilando información en una planilla central, ¿ya? Entonces, si estamos trabajando con una planilla central, buscar B nos va a ayudar bastante. Así que, Melissa Orellana, exacto, muy, muy buen aporte. Sí, se pueden, por ejemplo, en municipalidades, pueden los registros de personas, pueden reunirlos. Empresas que tienen códigos de los productos, pueden tener el código y al ingresar el código se autocomplete el precio, el detalle. ¿Ya? Así que lo invito a conocer entonces estas 7 funcionalidades.